Ahora sí me gustaría saber qué observaron en esta charla, en este video. Desde el inicio ella empezó con su corporalidad, desde el inicio. Y bueno, algo de lo que habló que no vimos en las láminas anteriores, por ejemplo, fue que al moverse en el escenario es el sentirnos libres, el dar los pasos largos y mover los brazos. Pero sí, en general, bueno, yo lo que me percaté fue que desde el inicio ella empezó como con una postura muy suave, muy ligera. Luego hacía muchos movimientos con las manos, muchas expresiones, pero no se veían forzadas, sino eran muy naturales. Se sentía dueña del espacio. Sí, y aunque estaba sentada, Exacto, exacto. Si tú te das cuenta, eso no le indicaba nada, o sea, no le quitaba ninguna posición porque ella seguía expresándose con sus manos, con sus ojos, con su boca, con su rostro, incluso con el cabello cuando te lo tocas, etcétera. ¿De acuerdo? Mari, ¿quieres compartirnos algo? Alberto, no sé si quieres compartir. Sí, aunque al principio empezó estaba cruzada, creo que las manos y los pies también, pero se notaba en ella la seguridad. Aunque estaba con las manos cruzadas y los pies cruzados, se miraba su seguridad en su corporalidad. Exacto. Y después cuando empezó a agarrar, bueno, a contar su experiencia al salir y empezar a caminar por las calles y que la gente se acercó, incluso quedó sorprendida porque logró crear la empatía con la gente. Ujú. Y la empatía se logra gracias a esa comunicación corporal. ¿Te das cuenta lo poderoso que es exactamente la corporalidad? ¿Por qué razón? Porque estamos comunicando con lo que nosotros nos movemos, con lo que somos. Mm, híjoles, es que aquí solamente Ale y Alberto me conocen en vivo, pero comúnmente, de entrada, si tú me conoces, no, bueno, yo digo que no doy miedo, ¿o sí, Alberto? Al contrario, creo que está ocupado Alberto, pero al final de cuentas, a lo que yo voy es, tienes que entrar seguro, tienen que reconocerte el cómo te sientes y el cómo te estás expresando ante los demás. Si tú tienes miedo, si tú tienes inseguridad, se te va a notar y obviamente no vas a causar esa empatía, no vas a causar esa alegría, no vas a causar absolutamente nada. Tuve una conferencia en un congreso de líder evolutivo que yo me percataba perfectamente que todos iban a hablar de un tema no preparado. Digo, no todos, pero sí la mayoría. Y tu servidora yo sí había preparado mi tema, sabía que eran 5 minutos porque es una de las nuevas formas de dar conferencia, que en una hora le tocan 5 minutos a cada exponente y al final se cierran conclusiones. Entonces se toma un tema y sobre ese tema cada quien da su postura o agarra y da otro tema que tenga que ver con ese tema. El detalle es que yo observaba que todos empezaban a hablar y llegaba un momento en que como que iban sacándose todo de las mangas. ¿Por qué digo yo eso? Porque tú empiezas a observar la mirada, cuando están recordando, cuando están pensando, cuando están generando conocimiento y se quedaban callados o titubeaban o algo ocurría. En mi conversación, pues de entrada yo tenía el conocimiento, había preparado mi plática. Aparte de preparar mi plática, pues yo estaba segura, es tantos minutos, sí, 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 llego, no hay problema, y tiendo a preparar de acuerdo al espacio, ¿no? Y entonces empiezo a preparar mi conferencia y la empiezo a dar. Yo movía, para mí cada conferencia que doy, por ejemplo, en línea, es como una plática de amigos. Yo prefiero, en mi cabeza le digo, tranquilas, es una plática de amigos, ¿no? Sí, soy yo la que va a hablar, pero no pasa nada. Y entonces,
justamente cuando empiezo a dialogar y empiezo a platicar todo esto, empiezo a observar también el rostro de los demás conferencistas, porque estábamos así como nosotros, en una sesión de Zoom y el público estaba en Facebook. Entonces empiezo a observar a los demás conferencistas y me doy cuenta que ellos aplauden y que ellos me hacen la de el me gusta y cosas por el estilo. Y digo, ah, está llegando el mensaje. Pero no por eso dije, ah, aquí la fregona soy yo. No, 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 no. Porque al final de cuentas yo sé que he requerido una capacitación para lograr sentir que mi mensaje va a tener, pues vamos, la intención que yo quiero, de acuerdo a atrapar a la gente. ¿Qué sucede cuando lo logras? Ya no estás preocupado de, ¿y si me voltean a ver? ¿Y si me juzgan? ¿Y si me critican? ¿Y si no vengo vestida como ellos esperan? Y porque como mujeres siempre lo que más nos preocupa es estar todas bellas, ¿no? Y como caballeros, pues por lo menos sí que no te juzguen, que no te critiquen, sobre todo tu corporalidad, el cómo te mueves, el cómo vas vestido, también es importante. Porque sabemos, hay una frase que dice, la primera impresión nunca se olvida. Y de eso nos va a venir a hablar justamente René Millán en Imagen Pública. Pero a lo que voy es esto, ¿te das cuenta que desde el principio vas generando expectativas de acuerdo a tu corporalidad? Ujú. No sé si te ha pasado que ves algún taller y tú dices, híjole, se ve que sí sabe, y entras. Y a veces te decepciona el mensaje, pero el cuate se arregló bien. Su mensaje de corporalidad estuvo bien. Ujú. Con esto te estoy diciendo, date cuenta cuán importante es tu cuerpo, el mensaje que digas. Como ella claramente lo dijo, no hay un porcentaje específico de cómo comunicas más, si por el lenguaje hablado, por el lenguaje emocional o por el lenguaje corporal. Lo que sí es cierto es que en tu lenguaje corporal tienes el lenguaje hablado porque es tu boquita y tienes el lenguaje emocional porque es cuando sientes el nudo en la garganta, cuando algo te emociona y lo levantas con los brazos. ¿Sí me explico? Y todo está en tu cuerpo y así aprendes justamente a comunicarte. Ahora que tu corporalidad ya tenga una intención, eso es lo importante, que ahora ya requiere tener una intención. Ya sabes la importancia de esta corporalidad. ¿De acuerdo? Voy a seguir compartiendo. No sé si Ali y Alberto quieran compartir algo. Los escuchamos, ¿eh? Déjenme pasar. Sí, Lili. Adelante, Ali. Yo lo que observo es la importancia de ser naturales, de fluir, porque yo en mi caso, en mi experiencia, yo me doy cuenta que cuando tengo algo, inclusive que ya lo he estudiado, a mí me tocó compartir contigo en la conferencia de liderazgo evolutivo. Yo leí todo, así como lo mencionas, yo lo preparé anticipadamente, todo. Sin embargo, si yo me hubiera basado específicamente en lo que yo tenía ya escrito y que había pulido y todo, no hubiera fluido como fluyó, porque me di cuenta que muchas cosas me las brinqué y otras salieron naturales, ¿no? Aún y con, si tú quieres que con algún error o algo, pero yo me sentí como más libre, me sentí más yo, que si hubiera sido algo así, ya un guión como muy estudiado. De hecho, inclusive me voy al tema de si lo fuera a hacer tal cual, yo misma me exijo como un perfeccionismo que ahí sí me hace como titubear, como ponerme nerviosa, ¿no? Entonces, yo lo que veo es, eh, el video me dejó ver cómo fluyó ella, de inclusive mejor que el entrevistador, ¿no? Cuando le dijo,
acerca del perfeccionismo. No, pues no, no se requiere ser perfecto, ¿no? Es eso, Lili. Gracias. Muchas gracias, Ale. Sí, lo que dices es completamente cierto. ¿Qué pasa cuando tú ya estás seguro? Si te das cuenta, tú hablaste de un punto importante. Lo leí, lo preparé y aunque no lo dije tal cual, el conocimiento ya lo tenías. Podías o ya tenías la capacidad de improvisar. Y a eso añade, cuando tú ya tienes ese conocimiento, le estás diciendo a tu cerebro, tranquilo, todo está aquí, no pasa nada. Y una de las cosas que vamos a ver más adelante es qué ocurre cuando tú llegas a dar una conferencia y de repente te dicen, híjoles, el proyector se descompuso, ya no podemos presentar. Pues tienes que ingeniártelas, ¿no? De cómo hacer y estar listo y preparado. Es que ya el micrófono se le acabó la pila. Prepárate para cualquier cosa y que eso no se dé cuenta que estás encabritado porque no cumplieron con lo que te prometieron, porque no tienes las herramientas. No, no pasa nada. Tú sabes a lo que vas, que es a dar un mensaje. Tienes tu herramienta de voz, tienes tu herramienta de corporalidad, con que tienes que impactar y además tu herramienta de conocimiento. Y eso es lo que requieres utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir avanzando, chicos. Una parte bien importante son los gestos. Los gestos comúnmente tienen una intención. ¿Por qué razón? Como lo dice este gesto, si tú ves que alguien te hace así, es cállate. ¿Estás de acuerdo? O cierra la boca. ¿Por qué razón? Hay forma de describir. ¿Qué pasa cuando dices, ay, es que, no sé, el escenario está chiquito? Pues pudieses hacer así, está chiquito, ¿no? Y estás generando una forma de describir formas, tamaños, movimientos, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí hay estos gestos emblemáticos, como aquí lo dice, que sustituyen las palabras. Por ejemplo, el dedo arriba es me gusta, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien ves y te hace así? ¿No? Te pone cara de tristeza y te pone lágrimas. Entonces que está triste. No te vayas lejos. Hoy en día, ¿cómo es la mayoría de las comunicaciones de los chicos por WhatsApp? Con emojis. Son gestos que no son de ellos, pero sí son gestos ilustrativos. ¿Estás de acuerdo? Donde te dicen estoy contento, estoy triste, emocionado y cosas por el estilo. Precisamente hay que aprender a ver esos gestos. Hay gestos que nos indican regular. Ajá. Cuando Cuando te dicen bájale tantito a tu voz, pues es bájale, bájale, ¿no? O por ejemplo, cuando quieren llamar la atención, no sé si te has dado cuenta que hay muchos que hacen esto, ¿no? Chistear los dedos. Así como que, hey, hey, te estoy hablando. Ujú. Entonces es una forma justamente de indicar algo que yo quiero o que me dirijan la atención. ¿Cuáles son los gestos que necesitamos estar evitando cuando estamos a la hora de una conferencia? De preferencia, procura no tocarte el cabello. Tu cabello, si sales despeinada, pues ya que, ya saliste así. Ujú. Sí, ¿por qué razón? Porque ¿qué crees que está pasando si están a cada rato haciendo esto? Ahí está tu distractor. Y al rato se fueron con tu cabello y ya no se fueron con tu mensaje. ¿Qué pasa si tú estás jugando, no sé, supongamos con la pluma y estás cierre y abre, cierre y abre, cierre y abre? Aparte que te vas a echar tu pluma, estás distrayendo a las personas. Ujú. ¿Te acuerdas que te platicaba yo que cómo detestaba el movimiento del elefante? Eso de un lado a otro, de un lado a otro, meciéndose. ¿Por qué crees tú? Porque denota tu nerviosismo, porque denota tu inseguridad, además de que está distrayendo a los demás. No te van a prestar atención. Cualquier persona que te vea en el movimiento del elefante, indiscutiblemente dice, este está
muerto de miedo. Ujú. ¿Te acuerdas que hace rato te decía, es sumamente importante que tus manos se vean? Porque denotan justamente que eres honesto, denotan que estás tranquilo, denotan que estás abierto a la comunicación. Ujú. Denotan que estás presente aquí. ¿De acuerdo? Otra parte súper importante, tu mirada. ¿Qué pasa cuando tú estás volteando hacia la izquierda? Estás recordando. Cuando tú volteas hacia acá, estás creando hacia arriba. Las personas que comúnmente, ¿cómo se llama? Has escuchado ese de, uy, perdóname la vida, porque llegaste y de plano, ay, no te barrieron con la mirada. Así como que, uy, perdóname, ¿no? Es tanto como decir, a ver cómo vienes. O sea, es una excesiva crítica de cómo vienes vestido. Ujú. Por eso es importante que cuando tú estés allá arriba en el escenario, tu mirada no debe de ser para una sola persona. Enfócate en un punto del auditorio, no en una persona, porque la mirada, aparte de ser tu ventana de comunicación del cuerpo, cuando tienes la mirada muy pesada, esa persona se va a sentir intimidada. ¿De acuerdo? Esa mirada individual debe de ser en segundos y después pasar a otra persona, ujú, a otra conversación, precisamente por lo mismo, porque si no, se va a sentir justamente que está solamente viéndolo a ella o a ella. Evitar las miradas fijas, ¿por qué razón? Aquí dice resulta intimidante, ¿no? Mirada en transición, ¿qué quiere decir? Que te puedo ver a ti, pero luego te veo a ti, pero luego te veo a ti. ¿Estás de acuerdo? Eso no es precisamente que estás viendo una persona, estás viendo lugares, posiciones. Y entonces no pasa nada. ¿De acuerdo? En cuestión del espacio, el uso del espacio, utiliza todo el escenario, es tuyo. Procura no poner tus manos atrás, procura tenerlas enfrente y siempre de la cintura hacia arriba, que cuando tú estés dialogando se noten tus manos, se note tu movimiento, camina de un lugar al otro. ¿Qué significa que te muevas de un lugar a otro? Que tienes ese espacio, que eres libre, que es tu espacio, que estás identificado, que eres completamente honesto con lo que tú estás diciendo. Aparte de que el desplazamiento permite que no le cause sueño a todo tu público. ¿Por qué razón? Porque saben que ahorita vas allá, al rato vas para acá, al rato vas más allá. Ujú. Ahorita porque todavía no tengo las herramientas y a veces mis hijos no están todos para ayudarme, pero cuando grabo videos, comúnmente uno me ayuda de un lado, el otro me ayuda del otro, porque así es como puedes mover y tener diferentes tomas. Pero si no, aprende tú a moverte, aprende tú a tener la seguridad de que todo lo puedes mover con tus manos para llamar la atención. En este caso, cuando no estás en un templete, ¿de acuerdo? En un escenario. ¿Dudas, inquietudes hasta aquí? Ahora, ¿te acuerdas que hace rato lo dijiste con esta Ani? Ami, ¿cómo se llama? Si tú te sientes libre o sientes la necesidad en ese momento de decir, wow, hoy me siento poderosa, ¿cómo te sientes tú? Brinca, alégrate, muévete. Es tu espacio, que no te dé vergüenza, lo que necesitas hacer, pero que te sientas libre de serlo. ¿Sí quedó claro? Sí, Lili. ¿Ok? Ahora, aquí hay un punto importante. Tu movimiento siempre, siempre va a reforzar esos mensajes que tú vas a querer decir. Por ejemplo, ajá, hace rato les decía yo, siempre las manos
de frente y abiertas. ¿Qué significa esto? Esto significa no tengo nada que ocultar. Estoy hablándote con la verdad. Ujú. Estoy desnuda, por así decirlo, a lo que, o sea, no tengo nada de mentiras, estoy hablando honestamente. Cuando tú hablas, no sé si te has dado cuenta, pero las personas muchas hablamos con las manos. Es una forma de, no tengo escenario, pero tengo mis manitas, tengo mi boquita, tengo el sonreír, el alegrarme, en lugar de ser solamente una persona que está ahí inmóvil. Vas a aburrir. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves? Al moverte de una posición a otra en el escenario, indiscutiblemente requieres cambiar esa transición de ideas. Por ejemplo, hoy venimos a que todos aprendamos juntos sobre el tema de liderazgo que te empodera como mujer. ¿Estás de acuerdo que cuando tú estás marcando esto, qué crees que estás dejando en el cerebro de la otra persona? Ese mensaje y van a acordarse, si ya estábamos viendo que nuestra corporalidad denota e imprime un lenguaje, se van a acordar. Cuando hizo esto, cuando nos habló, nos estaba hablando de esto. En programación neurolingüística le llaman anclajes. Ujú. Pero así de poderoso es. Estás introduciendo una información con tu movimiento. Y cada que tú te muevas, procura moverte, emocionate con todo tu mensaje, pero al mismo tiempo vete moviendo para que la gente vea el poder que tiene el mensaje que tienes, no solamente tu voz, sino el mensaje. Es muy importante, como aquí lo dice claramente, enfatizar las emociones. Hoy estoy completamente feliz. La verdad, no me gustaría que cuando ustedes salgan de aquí se vayan todos aburridos. Ujú. Y hago mi cara de, ay, no, no puede ser. Pero ¿qué pasa? Sinceramente, la gente te está observando. Es más, no sé si te has dado cuenta, cuando ustedes me han observado dar clases, tiendo a hacer bromas. ¿Por qué razón? Porque ahí también estoy dejando una conexión. ¿Qué pasa cuando tú te sonríes o te ríes? Liberas esa tensión. Y entonces es más fácil que te acuerdes cómo estuvo el chiste que nos contó, qué nos quería decir por esto. Es otra forma de poner anclajes. ¿Dudas e inquietudes hasta este momento? Con esto que te estoy diciendo, tus emociones, tus movimientos requieren ser siempre intencionales. Ujú. Al principio puede ser que digas, ay, es que es bien complicado decir estoy contento y demostrar que estoy contento. Pero poco a poco de eso se trata la práctica, para que cuando ya estés ahí, lo demuestres con alegría. ¿No te has dado cuenta? Bueno, no te has dado cuenta porque no los has enviado, por eso te invito a que envíes tus videos. Al principio empiezan todos tensos y acartonados y después empiezan a soltarse, porque se trata de que agarres la confianza con tu público, con la cámara, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues vamos a avanzar entonces. Te hablaba yo justamente de crear anclajes en el escenario. Justamente, ¿qué ocurre si tú le dices, hoy es el día y todavía hasta pisas fuerte? ¿Estás de acuerdo que le dices, en este momento, en este lugar, estamos generando un nuevo conocimiento? Básicamente le estás diciendo, ¿no? Hoy es el día del cambio, ¿ok? Hoy es. Y estás moviéndote y estás brincando y estás riéndote y cuentas todas las cosas de una forma que lo estás viviendo. Eso es empezar a crear anclajes, como te estoy diciendo, tu emocionalidad. Si tú dices, hoy es un día importante y estás señalándolo, se van a acordar de él. Si tú dices, la verdad es que yo recuerdo que me dolía la cabeza cada que yo pensaba esto y te tocas la cabeza, se van a acordar de eso.
estás generando esos anclajes visuales, esos anclajes de espacio si tú te estás moviendo, si no te estás moviendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Mm, exactamente, Ale y este Ortiz tuvimos la oportunidad justamente en un campamento. Ellos se han dado cuenta que yo me movía en toda la parte donde me tocaba dar la conferencia. Yo no me quedaba parada en un lugar. ¿Por qué razón creen ustedes? Por lo mismo. Necesitas generar incluso parte de todos los talleres que yo doy. Yo me he dado cuenta que es sumamente importante interactuar con tu público, porque los haces parte, ujú, porque los haces estar atentos y entonces eso también te genera empatía y mejor comunicación. ¿De acuerdo? ¿Dudas, inquietudes hasta aquí, chicos? ¿Comentarios? ¿Todo Yo, bien? Lili, Muchas gracias, Ali. Lili, fíjate, ahorita me estaba Ujú. acordando Dime, dime. que en los diferentes espacios en los que he podido compartir contigo, yo me daba cuenta em, en la energía, inclusive del mismo grupo, ¿no? Cómo se mueven. Y algo que siempre me llamaba la atención y que recuerdo perfectamente, cómo cuando fue mi generación en el taller de inteligencia emocional, que estuve primeramente en el primero y no lo terminé por el tema personal que tuve en su momento y lo hice en el segundo, ¿no? Pero me di cuenta de cómo la energía de la gente sí es importante, ¿no? La participación. Y entonces recuerdo que en el segundo nos la pasábamos riendo todo el grupo. No sé si te recuerdas que hasta decíamos, por favor, que se extienda más y empezamos con todos, ¿no? Y haz un segundo taller bueno, realmente lo hiciste. Pero recuerdo que esa energía bien bonita em, se genera justamente cuando rompes esa parte, ¿no? Ese rompehielos que donde ya entra algo chusco y en donde la gente empieza también a soltarse, ¿no? La misma energía se ve, ¿no? Y en algún momento recuerdo que el año pasado tuve la oportunidad de asistir a una conferencia pues de un maestro, un especialista de la UNAM y hablaba justamente de cómo te relacionas con los demás, ¿no? Y la diferencia entre cómo te relacionas con el hombre y el hombre con la mujer y todo esto, ¿no? Y esta persona, este conferencista, de verdad era muy ameno porque eran temas muy profundos. Sin embargo, siempre sacaba algo que nos hacía reír a todos y eso se vuelve muy ameno, ¿no? Y no es que en una conferencia digas algo y te empieces a reír, ¿no? Porque me he dado cuenta que sí hay conferencistas que son así como muy lineales y, y no, o sea, no se expresan, dicen un tema interesante, pero sí termina siendo un poco cansado. Ujú. Inclusive estarlo viendo en una sola posición suele ser cansado. Si se mueve, si se desplaza, si hace movimientos, sí suele ser ameno, pero cuando haces y dices algo simpático, yo he logrado darme cuenta cómo la gente te envuelve y también aporta, ¿no? Entonces, ahorita que lo estabas diciendo, pues yo recuerdo perfectamente ese grupo de inteligencia emocional que de verdad todos participábamos y uno que dijera algo, ya nos desplazábamos con el tema y era muy ameno, ¿no? Al grado de que todavía queríamos extendernos en el taller, ¿no? En el curso. Entonces, ahorita escuchando esto, dije, qué importante es esa parte, ¿no? Sonreír y hablar y decir algo chusco también para romper ese hielo, ¿no? Gracias, Lili. Gracias a ti, Ale, me hiciste recordar. En algún momento alguien me propuso, pon inteligencia emocional en videos y así lo vendes. Y yo le comentaba, no, no puedo. Inteligencia emocional es emocionalidad.
requiero hablar con esa persona, requiero que se lo lleve en los huesos, que lo vaya viviendo, que lo vaya gozando, que lo vaya llorando. ¿Por qué razón? Porque es la forma en la que más se te queda todo ese conocimiento. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Sally. Bueno, y también aquí, esto es súper importante. Al final de cuentas, tu movimiento va a gestionar la energía que tú tengas y la emocionalidad que tú tengas. Como Ale lo decía, era un grupo tan hermoso que todos dialogábamos, charlábamos. Es de 2 horas inteligencia emocional. Y se acababa a las 10 y me decía, no, es que no los cortes. Siempre nos hace falta tiempo. Ujú. Pero es porque ya se ponía, o sea, los mandaba a grupos y se ponían a chismear, se contaban su vida, hacían el ejercicio y demás. ¿Y qué pasa? Lograron conexión, tanto el grupo como su servidora. Y al final no queríamos que se terminara el taller por lo mismo. Y eso va cambiando, porque el mensaje no solamente está en tu lenguaje, está en tu emocionalidad, estás generando anclajes en tu corporalidad y entonces empiezas a generar cambios en las personas. Así de importante es esta comunicación. Yo recuerdo, Ale me presentó a este Alberto Rovira. Es un cuate que al principio no hablaba y ahora ya no hay forma de callarlo, y menos si está con Alberto Ortiz charlando. Habla y habla. Pero ¿qué pasó? Fue justo y precisamente esa confianza que requería generar en él mismo. Ujú. Todo lo que hicimos fue llevarle el mensaje, él lo cachó y él lo hizo suyo y lo modificó. Entonces, date cuenta que cada movimiento que tú tienes requiere ser intencional. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué brinco? ¿Por qué pongo cara de tristeza? Porque yo ya conozco mi mensaje. Y como yo lo conozco, yo ya sé lo que quiero que tú sientas. Te puedo garantizar que ahorita tú, desde donde estás, hoy me estás diciendo, no había valorado lo importante que era el cómo me muevo. Ujú. Y no había valorado cómo mi cerebro también funciona con mi cuerpo y cómo se mueve hormonalmente. Te escucho, Juanpa. Coach, una pregunta. Dime. ¿No hay como alguna, a lo mejor es un absurdo, pero yo porque lo he vivido, no hay como alguna guía de movimientos? ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, estoy grabando videos y yo me doy cuenta, por ejemplo, que hago los mismos movimientos con las manos. Entonces, como nada más me grabo, digamos, de tronco superior hacia arriba, no sé, yo trato de hacer los diferentes movimientos. No sé, a veces hago como cuestión para generar una conexión como un tipo abrazo o cosas así, pero me doy cuenta que puede haber más quizá. Entonces, no hay como alguna guía, como algo donde yo pueda ver qué tipo de movimientos se puedan hacer para generar alguna conexión diferente con la gente. Sí la hay, pero te voy a decir una cosa. Mira, lo poderoso de inteligencia emocional es que te enseño a trabajar tu cerebro con tu cuerpo, con tus emociones, de tal forma que el día que estás manejando tu cuerpo, literal hay una clase que se llama el lenguaje del inconsciente. Y no les hablo de mi marido, les digo yo, ¿no? Realmente es como tu cuerpo está hablando en todo instante y tu cuerpo es completamente real. Ahí les doy una guía, pero no quiere decir que sean todos. Siempre estamos teniendo mayor información. Me comprometo a buscártela y dárselas en cuanto yo lo tenga. Pero todo esto que ustedes tienen, lo van a tener, les digo yo, el día que lleguemos a la clase 10, que nos faltan 5, ese día les voy a mandar su, ¿cómo se llama? Su manual de alumno. Y ahí viene toda esta información y más para que ustedes la vayan manejando.
Y es un documento que se van a quedar siempre. Son 60 y tantas hojas. Ujú. Y aparte viene el de TED, ese es otro. Ujú. Pero sí me comprometo a hacerlo. Nada más recuérdame, Juanpa, y tú con calma y yo preocupada. ¿Sale? Y bueno, evitar la monotonía es importante, que no te quedes parado, hable y hable y hable. Muévete, muévete, eso es lo que hace que te comuniques. Ujú. Si hay algo, yo siempre comentaba que si algo me choca es estar leyendo una presentación, porque aunque digan que no se nota cuando tú vas leyendo todo y que haces, aburres a la gente porque nada más estás concentrado leyendo. ¿Qué pasa si lo haces tuyo, si te emocionas, si lo vibras, si te apasiona lo que estás haciendo? Estás contagiándolo, ¿de acuerdo? Por eso es muévete. En tus presentaciones, muévete. Ujú. Bueno, es bien importante aprender a manejar estas distancias y espacios entre la audiencia y el conferencista. Si tú te quieres acercar, es muy bueno que te acerques, porque generas contacto. Digo, si fueras extremadamente famoso y te tienes que cuidar, entonces sí, amigo, con tus espacios. Pero te has dado cuenta que aún Shakira, que no es conferencista, sino es actriz, bueno, es cantante, la cargan y la pasean en el, bueno, no en el escenario, en el público. ¿Cuánto tiempo le costó a ella empezar a confiar? Pues sí, ella, yo creo que el que nada debe, nada teme, y entonces sin problema se puede acercar. Pero cada que te acercas a tu público, generas empatía, generas ese acercamiento. Ujú. En cambio, si eres soberbio y de alejecitos y no te me acercas y no lo generas igual. Cuando tú estás dialogando, particularmente, tuve una conferencia donde hablé de emocionalidad y era en vivo. Y en esa conferencia yo me acercaba a la gente, dialogaba, platicaba, bromeaba con ellos y les puse una dinámica de movimiento donde todos nos pusimos a jugar. ¿Qué crees que genero con eso? Justamente que la gente se acerque, aparte de reflexionar, aparte del mensaje y el objetivo que yo tenía, se borró esa imagen de ella es el conferencista, nada más, o sea, la autoridad que no me convenía tener, sino esa integridad era lo que yo buscaba en ese momento. Y se logró. ¿Sí quedó claro esta parte? En Sí, cambio, si Lili. tú estás muy lejos, ajá, lo que provoca es que pues te pierdan, se alejen de ti. Ujú. Ok. Bueno, esta dinámica les voy a pedir de favor porque ya no tenemos tiempo, pero esta dinámica se las voy a dejar, que se llama la dinámica del poder. ¿En qué consiste? Primero que nada, que comprendas ya el lenguaje que tenemos y que empieces a practicar estas posturas que te transmitan seguridad. Y reflexionar es el uso ético de este poder no verbal que tenemos. Si quieres tomarle foto y mandarlo, Juanpa, tú eres el encargado. Porfa, tú me avisas cuando ya. Ok. ¿Por qué es importante esto? Porque nos vamos justamente a a este reto desafío de la semana. Sigo esperando tu video. Juanpa fue el único que lo mandó. Pero aparte de eso, te voy a pedir que con una cámara te tomes fotos con el triángulo del poder, donde, wow, yo soy poderoso. ¿Y por qué razón? Porque a ver cómo se siente tu cerebro. La postura del jefe en su sillón, ¿te acuerdas ese? ¿Qué comodidad? Ese. Ujú. La de entrelazadas atrás y también ciérrate de brazos para que veas la diferencia. Y tómate una foto y la mandas al grupo. ¿De acuerdo? Ok, Tú me Lili. dices cuando ya la hayas tomado, Juanpa. Gracias.
Y pues muchas gracias. Es todo de nuestra clase de hoy y me gustaría saber qué se llevan de esta clase. Adelante, Ale. Fíjate que, no sé, Lili, pero ahorita viendo un ejemplo, no solamente de un líder, que es, por ejemplo, López Obrador. Yo me preguntaba constantemente que su personalidad de él no era una personalidad que impacta, o sea, realmente estaba como muy encorvado. Antes, de hecho, de que fuera jefe de gobierno, yo lo vi caminando ahí por el no, por el eje central no, iba caminando hacia una calle que llega justamente al Zócalo. Iba con tres, cuatro personas y no era ni jefe de gobierno todavía. El señor es como alto, aparenta que no, pero es como alto, pero muy encorvado. Y eso fue hace ya varios años. Y sin embargo, inclusive su porte cuando camina, su forma de pararse y todo, era como muy agachada. Y yo tengo la impresión de que una persona que está así como un poco encorvada es una persona insegura, una persona inclusive conformista o algo así, ¿no? No me quiero ir a los juicios, esa es mi impresión y también la ley. Sin embargo, también lo que escuchaba era que justamente esa manera de expresarse muy pausada, muy lenta, que pareciera que da hueva, perdón, que da flojera, impactaba, sí impactaba a la gente, ¿no? No lo sé en qué, a mí no, a mí sí me daba flojera. Inclusive con la misma presidenta en la actualidad, tiene ese estilo también como muy pausado, como muy de pensar las cosas. No lo sé, digo, a mí no me impacta, no siento que sea como un tema inclusive de liderazgo. Sin embargo, bueno, por algo están en donde están. ¿Es ¿Puedo cierta mi percepción? contestarte? No. ¿Sabes por qué Sí, hacen esas pausas? Porque precisamente tú claramente me lo has dicho. Para mí no es un líder a seguir. Para mí. ¿Por qué razón? Porque tu cerebro camina más rápido. A las personas que van más lentos, los desesperan, nos desesperan. Y entonces es el momento distractor para que te aburras y te vayas. Ujú. Y sí, a las personas que van a su nivel, si tú te das cuenta, particularmente, dices tú, sin juicios, lo que yo observo es un señor resentido, lleno de enojo, lleno de coraje. El estar jorobado es el peso de todas tus mentiras y sus acciones. Ujú. Y que de alguna forma se quiere esconder, no quiere que lo vean. sí. Ujú. Por lo menos a mí corporalmente eso me indica. Sí, sí, eso es lo que yo quería, bueno, lo que ya compartí, pero me quedé pensando, ¿no? Que no solamente es la corporalidad, sino cómo también lo expresa de esa manera. Y yo escuché de gente especialista que decía que esa era una técnica de él, que esa era una manera de llamar la atención también, ese estilo muy pausado, mucho como de flojera. Yo decía, no, pues sí, sí me da flojera, o sea, yo Incluso requiero de algo más causar lástima. versátil. Pero bueno, ese es el ejemplo como que yo veo Ujú. y que en base a la clase, a la sesión de hoy, pues obviamente me voy a ese escenario, ¿no? Que es el que yo logro ver y que al final del día, como quiera que sea, es un líder porque está ahí, ¿no? Como haya llegado y es como incongruencia, ¿no? De la postura de un líder que es un ejemplo, que es una inspiración. Y de repente alguien que no lo es, pero está en ese lugar, pues bueno, para mí es incongruente, pero ese es el ejemplo para mí real de la clase de hoy, Lili. Gracias. Perfecto, Me gracias a llevo, ti. me llevo la tarea de seguir derechita. A veces yo pensaba que el hecho de estar como muy derecha era como un tema de no me voy a hacer jorobada, pero también en algún momento escuché
que a lo mejor también era como mucha rigidez, como mucha, el estar así como muy rígida, ¿no? No sé, pero bueno, ese es mi tema, Lili, gracias. Gracias a ti, Ale. ¿Alguien más me quiere compartir algo? Adelante, Justo, Juan. a mí bueno, siguiendo con el tema de Ale, creo que sí está muy interesante esa parte, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podríamos quizá meter la parte de los anclajes, porque algo que todos traemos es justo cómo lo habla, cómo se las pausas, cómo Entonces, pues eso ya lo traemos como anclaje todos los mexicanos, ¿no? Aunque lo agarren de broma o de como sea, pues ya. Ujú, Y fíjate que yo quiero practicar en eso de los anclajes porque nunca había pensado en cómo anclar a las personas, yo solamente he pensado en cómo anclarme a mí. Pero se me hace súper interesante eso de cómo generar el anclaje con las personas. Entonces, pues yo me llevo eso y justo también el análisis de Ale. Muchas gracias. gracias a ti, Pompa. Si nos damos cuenta, el lenguaje, híjoles, les voy a decir algo bien poderoso y bien peligroso. Como coach ontológico, cuando tú sabes manejar las tres dimensiones, sabes perfectísimamente que puedes empezar a manipular, que no es correcto, que no se debe. Pero imagínate cuando tú ya tienes el control y sabes que puedes crear anclajes, que puedes crear ideas en otra persona con la pregunta adecuada. Por eso es por lo que requerimos tener mucha responsabilidad y mucha ética. Ujú. Y como conferencista, yo te invito a que todo mensaje que des, lo des con la ética de la responsabilidad, con la ética de comprender que en tus manos como coach, como conferencista, tienes vidas humanas. Ujú. Y eso te invito a que realmente no solamente lo tengas presente, sino lo lleves a cabo todos los días. Si tú pretendiste ser coach o ahora conferencista para acompañar o apoyar a otros, es parte de tu propósito. Abrázalo bien. Ujú. Y pues chicos, creo que Alberto anda trabajando, Mari pues está teniendo problemas. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Espero sus tareitas. Acuérdate de mandarme un mensajito, Juanpa, y yo me comprometí, me pongo a estudiar para ti. ¿Sale? Bueno, pues feliz noche y nos vemos en la siguiente, porque ya no sé ni cuándo nos vemos, pero en la siguiente. Cuídate. Gracias, buenas noches, Bonita hasta noche. luego.